Hola Analía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo están todos? ¿Qué tal Analía? ¿Cómo estás? ¿Estás solita? Hola, profe, ¿Qué ¿todo tal? bien? Hola, bien, bien, bien. Hola Blanca, Liana, están entrando de a poco. Hola, profe. Hola Blanca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, bien. Aranza, ¿cómo estás? Buenas tardes, profe, ¿qué tal Hola, estás? bien, bien, bien. Liam, ¿cómo estás? Bueno, buenas noches para todos. Vamos a empezar la clase correspondiente al día de hoy. Vamos a esperar a compartir un ratito. Hoy vamos a ver las medidas de posición. Las medidas de posición. Medidas de posición. La mediana divide el conjunto de datos en dos partes iguales. De la misma manera existen valores que dividen los datos en 4 partes iguales, o en 10 partes iguales, o en 100 partes iguales. Estas son las medidas de posición o cuantiles. Es una prolongación de las medidas de tendencia central. Entre los cuantiles podemos destacar, por ser los más utilizados, los cuartiles, los deciles y los centiles. Estos últimos más conocidos como percentiles. Entonces, entre los cuantiles, que son medidas de posición, podemos destacar, por ser los más utilizados, los cuartiles, los deciles y los centiles. Estos últimos más conocidos como percentiles. O sea que los centiles se los conoce más como percentiles también. Vamos a empezar ahora con la primera medida de posición, que son los cuartiles, que se simboliza con la letra Q. Son los valores que dividen los datos ordenados en forma creciente en 4 partes iguales de 25% cada uno. De 25% cada uno. Entonces, los cuartiles se simboliza con la letra Q. Son los valores que dividen los datos ordenados en forma creciente en 4 partes iguales. Cuartil viene de 4. Partes iguales de 25% cada uno. El primer cuartil, Q sub 1. Q sub 1 es el primer cuartil. Es el valor menor o igual al 25%. Q sub 2 es el cuartil, el segundo cuartil. Es el valor menor o igual al 50%. Q sub 3 es el tercer cuartil, es el valor menor o igual al 75%. Q sub 4 es el cuarto cuartil, es el valor menor o igual al 100%. Ejemplos. Si el cuartil 1 de una muestra de pesos de los alumnos es de 46 kilos, implica el cuartil 1 es el 25%. Entonces, implica que el 25% de los alumnos pesa 46 kilogramos o menos. El segundo, si el cuartil 3 del ejemplo anterior es el 70%, es 70 kilogramos, perdón, significa que el 75% de los alumnos pesan 70 kilos o menos. Dicho de otra manera, el peso máximo del 75% de los alumnos es 70 kilos. Vamos a repetir. La primera medida de posición es el cuartil o los cuartiles, que se simboliza con la letra Q. Vamos a repetir. Se simboliza con la letra Q. Son los valores que dividen los datos ordenados en forma creciente en 4 partes iguales de 25% cada uno. O sea, el 100% divide en 4 partes de 25% cada uno. Q sub 1, cuartil 1 es el 25% o menor al 25%. Q sub 2 es el segundo cuartil,
es el valor menor o igual al 50%. Q sub 3 es el tercer cuartil, es el valor menor o igual al 75%. Y Q sub 4 es el cuarto cuartil, es el valor menor o igual al 100%. Si el cuartil 2, ¿a qué porcentaje corresponde el cuartil 2? Al 50%, ¿verdad? Acá es el cuartil 1. Si el cuartil 1 corresponde al 25%, de una muestra de los alumnos es de 46 kilos, implica que el 25% de los alumnos pesan 46 kilogramos o menos. Es una forma de expresar. O como máximo 46 kilos, ¿no? Porque acá habla, es el valor menor o igual a 25. Si el cuartil 3 es 75, del ejemplo anterior es de 70 kilos, significa, ¿qué porcentaje corresponde al cuartil 3? Dijimos 75. Significa que el 75% de los alumnos pesan 70 kilogramos o menos. Dicho de otra manera, el peso máximo del 75% de los alumnos es 70 kilogramos. Eso es cuartil. Cuartil viene de 4. Divide el 100% en 4 partes iguales. En 4 partes iguales. Bueno. En 4 partes iguales de 25% cada uno. De 25% cada uno. De 25, cuartil 1, 50, cuartil 2, 75, cuartil 3 y 100, cuartil 4. Menor o igual es, menor o igual. La otra medida de posición son los deciles. Se simboliza con la letra D mayúscula. Son los valores que dividen los datos ordenados en 10 partes iguales, de 10% cada uno. Así, de sub 1 es decil 1, 10%. De sub 2, decil 2, 20%. O segundo decil. De sub 3, tercer decil, 30%. De sub 4, el cuarto decil, hasta llegar a D sub 10, que es el décimo decil, el 100%. Entonces, los deciles se simbolizan con la letra D mayúscula. Son valores que dividen los datos ordenados en 10 partes iguales de 10% cada uno. De 10% cada uno. El 100% divide en 10% cada uno. Decil 1, 10%, decil 2, 20%, decil 3, 30%, decil 4, 40%, decil 5, 50%, decil 6, 60%, decil 7, 70%, decil 8, 80%, decil 9, 90% y decil 10, 100%. Ejemplo. En una distribución de frecuencias por edad, el decil 8 es 80%, recuerdan, corresponde a 20 años. Esto nos dice que el 80% de los alumnos tiene como máximo 20 años. Dicho de otra manera, que el 80% de los alumnos tienen 20 años o menos a 20 años. Deciles, con la letra D, divide el 100% en 10 partes iguales. Cuartiles, con la letra Q, divide el 100% en 4 partes iguales. Cuartiles viene de 4, deciles viene de 10. Otra medida de posición, centiles o percentiles. Se lo conoce más como percentiles. Se simboliza con la letra P. Centiles viene de 100. Son ciertos números que dividen la sucesión de datos ordenados de manera creciente en 100 partes porcentuales iguales. El primer percentil es igual a 1%. Segundo percentil, P sub 2, 2%. Tercer percentil, P sub 3 es igual a 3%. Y así de 1 en 1 hasta llegar al percentil 100, que es el 100%. Entonces, tenemos que las medidas de exposiciones más utilizadas son los cuartiles, que se simboliza con la letra Q y divide el 100% en 4 partes iguales, cuartiles 4, de 25% cada uno. Luego vienen los deciles, se simboliza con la letra D,
Decile viene de 10, divide el 100% en 10 partes iguales de 10% cada uno. Y por último, los centiles o percentiles, que se simboliza con la letra P, divide el 100% en 100 partes iguales de 1% cada uno. Cálculo de los cuantiles. Atiendan bien porque esto es mecánico, pero si no atienden se van a perder. Tenemos la siguiente tabla, registra los puntos obtenidos por 36 alumnos en matemáticas. Tenemos una tabla, la variable, la frecuencia, intervalo de clase, frecuencia y frecuencia acumulada. Para ello, vamos a calcular el cuartil 3. Para ello utilizamos la fórmula, esta fórmula que tenemos acá, donde nos va diciendo qué significa cada uno. La letra K es el número de cuartil, que en este caso va a ser 3. L sub I, límite inferior del intervalo de clase del cuartil. N es el número de datos. FAC, frecuencia acumulada del intervalo de clase que antecede al cuartil. FK es la frecuencia absoluta de la clase del cuartil K. C es el tamaño del intervalo de la clase del cuartil K. Para calcular cuartil 3, primero determinamos el intervalo de clase correspondiente al cuartil. Para ello calculamos solamente esta parte de la fórmula. K por N sobre 4. K por N sobre 4. K es 3. El cuartil que voy a hallar. Cuartil 3. 36 es el número de datos. La suma de la frecuencia 36. K, el tamaño del cuartil. N, el total de datos 36, dividido 4 porque es cuartil. Se divide por 4. Me da 27. Determinamos el intervalo de clase. Esto es fundamental. Ahí nos trae otra vez la tabla y vamos a encontrar el tercer intervalo de la clase. La frecuencia acumulada es 29. O sea que en la frecuencia acumulada tenemos que buscar el menor o igual, el próximo mayor, menor o igual a 27, que es 29. 29, porque después 14 está muy lejos. Ya, 29 es el próximo. Determinamos que el límite inferior que le corresponde a 29, límite inferior, acá está, 60, límite superior 79, es 60. El tamaño del intervalo entre 60 y 79 hay 20. No vayan a restar ustedes 79 menos 60. Pueden restar, pero siempre le suman 1, porque incluye 60 y 79. Hay 20. El tamaño del intervalo es 20. 20 números entre 60 y 79, incluyendo 60 y 79. La frecuencia acumulada que le antecede a 29 es 14. Acá la frecuencia acumulada 29 era que nosotros hallamos el cálculo K por N dividido 4 me dio 27 y el próximo mayor es 29. La frecuencia acumulada que le antecede es 14. La frecuencia absoluta que le corresponde a 29 es 15. Aplicamos la fórmula, reemplazamos. Límite inferior es 60, ¿recuerdan? Acá tenemos K por N dividido 4 era 27, ya calculamos anteriormente. Frecuencia absoluta que le antecede es 14. Frecuencia acumulada, ya saben que es 15. Reemplazan, efectúan lo que indican los signos y ya van a tener ustedes un panorama mejor. Sale 77,3, aproximadamente 77. Este resultado nos dice que el 75% de los alumnos tuvieron un puntaje igual o menor que 77. Porque me pidió hallar cuartil 3. Cuartil 3 es 75%. Este resultado nos dice que el 75% de los alumnos tuvieron un puntaje igual o menor que 77. Bueno, vamos a atender bien. Tenemos la tabla, una tabla que me entregó en la columna intervalo de clase, los puntajes, la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada. Previamente teníamos que calcular nosotros el intervalo de clase, que es K por N dividido 4 si es cuartil. K es el número del cuartil que me pide hallar, que es cuartil 3. N, el total de datos, que es 36. 3 por 36 y 4 es
forma parte de la fórmula. Si es cuartil dividido 4, me da 27. Voy a buscar en la tabla el próximo a 27 y encuentro que es 29. ¿Por qué está en amarillo acá? Porque en base a 29 voy a sacar todos los otros datos. Encontramos que el tercer intervalo de clase de frecuencia acumulada es 29 que contiene a dicho valor. Determinamos el límite inferior que le corresponde a 29 de 60. Primer dato, L sub I. El tamaño del intervalo C es 20. ¿Por qué? Porque hay 20 entre 60 y 79, incluyendo 60 y 79. 60, 61 hasta llegar a 79. Hay 20 números. La frecuencia acumulada que le antecede a 29 es 14. Fact. La frecuencia absoluta que le corresponde a 29 es 15. F sub K. Aplicamos la fórmula. Cuartil K es el número del cuartil que queremos hallar, que en nuestro caso es 3. Reemplazamos límite inferior 60 más ese cálculo salió 27, frecuencia acumulada 14, frecuencia absoluta 15 y 20 es el intervalo de clase. Me da 60 más 17 es 77,3, aproximadamente 77. ¿Cuánto era el cuartil en porcentaje del cuartil 3? El cuartil 3, el porcentaje es 75%. Este resultado nos dice que el 75% de los alumnos tuvieron un puntaje igual o menor a 77. Esto es cuestión de mirar y calcular detenidamente. Bueno, correcto. Calculamos el decil 9. Calculamos. Es la misma fórmula, solamente que en vez de poner cuartil K, pongo D. Y acá, en vez de dividir por 4, divido por 10. Después todo igual, la misma fórmula. Cambia Q por D y en vez de dividir por 4, divide por 10. Decil 9. Voy a calcular acá K por N dividido 10. K es 9 porque es decir que me pide, por N que es 36 dividido 10 me da 32,4. El próximo mayor es 33. Está en amarillo porque en base a 33 voy a sacar los demás datos. Límite inferior es 80. Tamaño del intervalo C es 20, porque entre 80 y 99 es 20. Es lo mismo que el anterior. No cambiamos la tabla. La frecuencia acumulada que le antecede a 33 es 29. Que le antecede, frecuencia acumulada. Y la frecuencia absoluta que le corresponde a 33 es 4. Tengo todos los datos. Aplicamos la fórmula. Decil 9 es igual a 80, que es esa parte de la fórmula K por N dividido 10. 32,4. Si salen decimales, esta parte utilizamos decimales. Si sale entero, usamos entero. El resultado final nomás lo que se redondea. Pero la parte del cálculo del intervalo de la clase se deja 32,4. Me da 97. ¿A qué porcentaje le correspondía de 9? Decir 9 al 90% porque iba de 10 en 10. La interpretación de este resultado es que el 90% de los alumnos obtuvieron un puntaje menor o igual a 97. Un puntaje menor o igual a 97. Muy bien. Vamos avanzando. Percentil 20. Para ello utilizamos la siguiente fórmula. ¿Qué cambiamos? P. Y acá en vez de 4, de 10 es 100. Después todo igual. Percentil 20. Vamos a tener la fórmula a la vista. Vamos a calcular primero el intervalo de clase, que es K por N dividido 100 cuando es percentil. K es 20 porque me pide percentil 20 por 36 dividido 100. Y me da 7,2. Así se utiliza con decimal, solamente el resultado final se redondea. Ya tenemos el próximo mayor a 7 es 14. Entonces, 14 va a ser mi intervalo de clase en base al cual voy a sacar los datos. En amarillo está ahí, resaltado.
Límite inferior que le corresponde a 14 es 40. El intervalo de clase es la misma tabla, va de 20 en 20. La frecuencia acumulada que le antecede a 14 es 4. La frecuencia absoluta que le corresponde a 14 es 10. Aplicamos la fórmula. Percentil 20 es igual al límite inferior que es 40 más, ya hallamos el intervalo de clase que dio 7,2 menos 4 sobre 10 por 20. Y me sale 46,4, aproximadamente 46. En el intervalo de clase, si me sale decimal, utilizo decimal, pero en el resultado final redondeo aproximadamente 46. Percentil 20, este 20, ¿a qué porcentaje le corresponde el percentil? El percentil o centil va de 1 en 1. Entonces, si es 20, va a ser 20%. Podemos afirmar que el 20% de los alumnos obtuvieron como máximo 46 puntos. 46 puntos. Muy bien. ¿Alguna consulta? 16 participantes. Profe, Sí. en la frecuencia acumulada que le antecede, No, siempre va a ser, frecuencia acumulada que le antecede. ¿Siempre que va a ser qué? siempre va a ser el número menor. Supongamos que yo tengo 14 y tengo 10 y 18. Ambos tienen la misma diferencia. ¿Cuál debería agarrar? ¿O no afecta? El que le antecede es el primero que le antecede. Esa tabla es inamovible. Vos tenés, por ejemplo, la frecuencia acumulada, no sé, antes del 14 tenés 8 y el que le antecede es 8. Un número nomás le antecede. Voy a mostrar otra vez. Un número nomás le Ya comprendo, antecede. Voy a mostrar nomás para que entiendan también, porque es importante que pregunten. Ahí está mostrando. En amarillo está 29. El número que le antecede es 14 nomás. 4, el primer número que le antecede nomás. 14 nomás. El primer número que le antecede nomás. No todos los números que le anteceden. Un solo número. Yo entiendo, profe, que él preguntó si siempre es el número que le antecede nomás. Sí. No, pero él me dio dos números. Me dijo No, y por 8. eso pregunto, Le hizo profesor. dudar porque era la misma cantidad de diferencia entre uno y el otro. Bueno. Eso nomás lo que le confundió. Pero ahora pregunto, ¿está aclarado con esto o voy a volver a repetir? Si está aclarado, perfecto. No, mi Sí, pregunta profe. era, profe, Vamos a que escuchar. si en ambos casos está el mismo porcentaje de diferencia. Si yo tengo el dato es 12 y después abajo tengo 10 y arriba 14, la diferencia es El 2. próximo mayor es, el próximo mayor. Entonces, o sea, voy a elegir el 14. Sí, el próximo mayor. Sí, al hallar el intervalo de clase que vos hallaste, si es cuartil K por n dividido 4, ese primer cálculo que se hace para que vos puedas tener los demás datos. K por n dividido 4, K por n dividido 10 si era decil, K por n dividido 100 si era percentil, te sale ahí cierta cantidad, es el próximo mayor. El próximo mayor. ¿Entendió, página? ¿O quieren que le muestre otra? Profe, Está ¿podría bien. mostrar otra vez? Sí. Si no es mucha molestia. No. Bueno, aquí me salió, están viendo ya, me salió 29. K por n dividido 4, cuando es cuartil. Cuando es decil, K por n dividido 10 y cuando el percentil, K por n dividido 100. Fue todo igual. Me salió 27, el próximo mayor a 27 es 29. Lo que me pregunta es si acá tengo 29 y antes de eso tengo
25, ¿cuál voy a utilizar? Porque los dos tienen el mismo porcentaje, ¿verdad? De diferencia. Entre 27 hay 2 para 25 y 2 para 29. Si yo tengo acá 25 en vez de 14 y acá tengo 29, ¿cuál voy a utilizar? Dice él. El próximo mayor. El próximo mayor a 27 es 29, no es 25. Ahí está claro. Ahora. Sí, profe. Bianca o Blanca. ¿Está claro? Sí, profe, ahora ya queda practicar nomás ya. Y esto es facilísimo. Una vez que estén familiarizados, van a ser rapidísimos. Sí, ¿no? profe. ¿Sí, sí? Que me hablan algunos y no. ¿Está claro entonces? Marcos. Sí, profe. Bueno. Hoy estamos martes, ¿verdad? El próximo martes rinden. ¿Sí? El miércoles. Entonces, Miércoles, profe. no, Profe, hoy hubo un cambio de fecha de examen. parciales. Sí. Y los de En realidad empresariales. nos toca el miércoles 2. Sí. O sea que empresariales empieza martes y los otros empiezan Sí, lunes. de la otra semana. Sí. Entonces empiezan martes y jueves. Y la siguiente semana, lunes, miércoles y viernes. Ese Sí, cambio el nomás 2 lo nos que... tocaría contigo. Correcto. El otro de hoy en 15 todavía. Tranquilo entonces. Bueno, ¿alguna consulta, jóvenes, para poder continuar? De mi parte no tengo ni una consulta, profe, todo aclarado. Bueno, De mi parte sí. tampoco. Vamos a dejar entonces y voy a habilitar la tarea o el cuestionario, no recuerdo qué hay. Y luego ya voy a hacer el video de la clase de hoy. Nos vemos la próxima Dale, clase entonces, profe, jóvenes. gracias. Hasta luego. Dale, ustedes. profe, Órdenes. gracias. Chao. Chao, profe. Chao, jóvenes.